amigos, amigas, nos encontramos en una entrevista especial para ustedes de Internacionales 16. Hoy tenemos una distinguida visita, el doctor Miguel Donguir, quien es doctor en Historia, académico de la Universidad de Oviedo de España y se encuentra en el país en el Instituto de Formación Docente Salomé Ureña de Enríquez. Para nosotros es un gran placer tenerlo en nuestro espacio, donde estaremos hablando de un tema poco tratado, vamos a decir, en estos países de Occidente. Me refiero a África, el continente de África. Pero vamos a tratar un tema de historia a partir de su magnífica conferencia que ofreció en el Centro de Altos Estudios Humanísticos y Español sobre esclavitud en América. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por estar en nuestro espacio de Internacionales 16. Un placer. Pues en realidad la conferencia fue sobre el tema de la abolición de la esclavitud en la América, pero concretamente la América española. Y entonces en esa conferencia lo que traté de analizar es cómo se desarrolló esa esclavitud y cómo se produjo el proceso de abolición. Entre las grandes cosas que comenté, tenemos que destacar cómo desde el siglo XVI, que empieza la esclavitud africana hacia América hasta el siglo XIX, se van a llevar forzadamente al nuevo continente, se van a traer aquí, un total de 15 millones de personas. Es una gran cantidad de población. 15 millones de personas que van a vivir aquí por la fuerza. Lógicamente, inicialmente la esclavitud en América fue de nativos americanos, pero esa esclavitud se acabó ya en la década de 1540, porque la Corona de Castilla decide reconocer como ciudadanos de pleno derecho a los indígenas americanos, en el área del Caribe, por ejemplo, los taínos, y se decide traer africanos para someterlos a este régimen de trabajo. ¿Y por qué se traen? Porque el continente es muy grande, tiene muchas riquezas y hace falta esta mano de obra obligada para explotar sus riquezas. El tema está en que en el siglo XIX se va a producir el proceso de la abolición de la esclavitud, que es abanderado por la corona inglesa. En el año 1807 la corona inglesa acaba con el tráfico negrero hacia sus colonias en ultramar, a sus colonias en América. Y va a ser la abanderada de que todos los países se sumen a su causa de acabar con la esclavitud. En torno a los años de 1835 al 40 va a firmar tratados con las nuevas repúblicas hispanoamericanas para que acaben con la esclavitud. Pero hay que decir que esta abolición de la esclavitud no es tan inocente. No es tan inocente porque lo que hay detrás es varios intereses de Inglaterra. Primer interés, Inglaterra había entrado en continente africano en la segunda mitad del siglo XVIII. Segunda mitad del siglo XVIII, donde empieza a adueñarse de mucho territorio. Entonces no le interesa que se siga enviando africanos a América porque en los territorios africanos nos necesita trabajadores. Por otro lado, hay otro interés, que es que realmente la esclavitud ya no tiene tanto rendimiento económico, porque en Inglaterra se está desarrollando la industrialización y eso hace que no sea económicamente rentable. Entonces, cuando se acaba con la esclavitud es porque no se tiene interés en Inglaterra y también se quiere torpedear, vamos a decir, a los intereses de España. España acaba con la esclavitud en el año 1886. Es bastante tarde, aunque todavía queda por delante el caso de Brasil, de Portugal, que es en el año 1888. O sea, doctor, que el último país en América en abolir la esclavitud fue Brasil. Hoy sí. El Estado Federativo de Brasil. Por aquel entonces, aquello todavía dependía, tenía influencias con Portugal, pero sí, sería el actual Estado de Brasil, el territorio, donde es el último lugar en el año 1888. Por eso no fue España el último país donde se abole la esclavitud. Por otro lado, quisiera decir, para destapar otro falso mito, y es ir a las estadísticas, a los datos, que sí, Inglaterra acaba antes con la esclavitud, sí, pero es que Inglaterra envió 2,6 millones de africanos a América. Wow, y España casi la mitad, 1,6 millones. Entonces, ¿quién lo hizo peor? Bueno, yo creo que peor lo hizo Inglaterra cuando llevó a 2,6 millones, no a 1,6.
Ciertamente, ¿acabó antes con la esclavitud? Sí, pero porque tenía interés en acabar con ese negocio. Entonces yo creo que en esa conferencia pues destapé hay algunos pequeños falsos mitos que hay respecto al tema de la esclavitud en América. Sí, qué interesante.